¿Sabías que algunos hombres despiertan con una erección firme incluso sin haber tenido ningún estímulo sexual, sin sueños eróticos y sin estar excitados? Para muchos, esa experiencia resulta desconcertante, incluso inquietante. Se preguntan qué está pasando en su cuerpo, si es normal o si algo no anda bien. Lo curioso es que este fenómeno aparece con frecuencia en hombres que utilizan tadalafila y casi nunca se explica con claridad en la consulta médica. Soy la doctora Laura Bienestar, especialista en salud masculina, y hoy quiero ayudarte a entender este proceso desde la fisiología, sin mitos ni exageraciones. No se trata de magia ni de algo extraño que el medicamento provoque por sí solo. En realidad, lo que ocurre es que tu cuerpo entra en un estado especial de preparación, como si hubiera una respuesta latente esperando el mínimo estímulo para manifestarse. Muchos hombres describen esta sensación como si el cuerpo estuviera listo sin que la mente lo haya pedido. Esa percepción genera sorpresa, pero también puede generar tranquilidad cuando se comprende el mecanismo real que hay detrás. Y cuando entiendes cómo funciona, cambia por completo la forma en que ves y usas este medicamento. Para entender por qué la tadalafila produce esas respuestas tan llamativas, primero necesitamos volver a lo básico y comprender cómo funciona una erección cuando no hay ningún fármaco en el cuerpo. Solo así, todo empezará a encajar con claridad. En condiciones normales, una erección comienza en el cerebro. Un pensamiento, una imagen, un recuerdo o un estímulo físico activa una señal nerviosa que viaja hasta el pene. Esa señal no es visible, pero es muy precisa. Al llegar al tejido eréctil, provoca la liberación de una molécula clave, el óxido nítrico. Esta sustancia actúa como un mensajero químico que le dice a los músculos internos del pene que se relajen. Cuando esos músculos se relajan, las arterias se abren y permiten que entre más sangre. Al mismo tiempo, las venas que drenan esa sangre se comprimen. El resultado es sencillo pero potente. Más sangre entra, menos sangre sale y la presión interna aumenta. Así se produce la rigidez. Mientras el estímulo se mantiene, el sistema sigue activo. Cuando el estímulo desaparece, el cuerpo activa un mecanismo de cierre y la erección se desvanece de forma natural. Este ciclo, estimulación, erección y relajación, es sano y necesario. El problema aparece cuando con los años ese equilibrio se vuelve más frágil. El interruptor que apaga la erección empieza a actuar demasiado rápido, incluso antes de que el cuerpo pueda responder plenamente. Y es justamente en ese punto donde la tadalafila empieza a jugar su papel. Ahora que ya sabes cómo funciona una erección de forma natural, es mucho más fácil entender qué papel juega la tadalafila, y aquí es donde surgen muchos malentendidos. La tadalafila no crea una erección por sí sola ni enciende el pene de la nada. Lo que hace es algo más sutil y a la vez muy poderoso. Bloquea el mecanismo que apaga la erección demasiado rápido. En el cuerpo existe una enzima cuya función es desactivar la señal química que mantiene los músculos del pene relajados. Es una especie de freno fisiológico. Cuando ese freno actúa, los músculos se contraen de nuevo, la sangre sale y la erección desaparece. Con los años, este freno suele volverse más activo de lo necesario, haciendo que la rigidez sea débil o breve. La tadalafila actúa justamente ahí. Al tomarla, ese freno queda parcialmente bloqueado durante varias horas. Esto no genera una erección automática, pero deja el sistema preparado, como si el terreno estuviera despejado. Basta entonces un estímulo muy pequeño, a veces incluso inconsciente, para que el proceso se complete con mucha más facilidad y fuerza. Por eso muchos hombres describen la sensación de estar en modo listo. El cuerpo responde mejor porque la señal no se corta antes de tiempo. No es exageración, es fisiología funcionando sin interferencias. Y este efecto no dura minutos, sino muchas horas, creando una ventana amplia en la que la respuesta eréctil es más fiable y estable. Aquí ocurre algo que desconcierta a muchos hombres, la sensación de tener una erección sin haber pensado en sexo. En realidad, no existe una erección totalmente sin estímulo. Lo que cambia con la tadalafila es el umbral de respuesta.
Con el freno desactivado, el cuerpo necesita mucho menos para reaccionar. Un gesto mínimo, un roce leve de la ropa, un recuerdo fugaz, una imagen que el cerebro registra por milisegundos. Normalmente eso no produciría nada, pero cuando la señal química permanece activa, ese microestímulo es suficiente para completar el proceso. El sistema ya estaba preparado, solo faltaba una chispa. Por eso estas erecciones aparecen y desaparecen con naturalidad, sin dolor y sin quedarse atascadas. No es un problema ni una reacción peligrosa, es el cuerpo respondiendo con mayor sensibilidad porque la vía está despejada. No es descontrol, es eficiencia fisiológica. Hay un detalle que casi ningún hombre conoce y que explica muchas erecciones inesperadas: las erecciones nocturnas. Todos los hombres sanos tienen varias durante el sueño profundo. No dependen de sueños sexuales, son automáticas y cumplen una función vital: oxigenar y mantener sano el tejido del pene. Cuando hay tadalafila en el organismo, estas erecciones nocturnas no se crean desde cero, sino que se intensifican y duran más. El freno químico sigue bloqueado mientras duermes, así que el flujo sanguíneo se mantiene con mayor fuerza. Por eso algunos hombres despiertan con una erección firme, incluso sin recordar ningún sueño. No es que el medicamento haga magia durante la noche, es que amplifica un proceso natural que ya estaba ocurriendo. Y si despiertas justo en medio de esa fase, la sensación es clara: el cuerpo está respondiendo con más potencia de lo habitual. Otro punto clave que pocos entienden es que la tadalafila no actúa solo a nivel local. Su efecto principal es vascular. Relaja los vasos sanguíneos en todo el cuerpo, aunque el impacto sea más evidente en el pene. Cuando las arterias se abren con mayor facilidad, la sangre circula con menos resistencia y llega con más presión a los tejidos que la necesitan. En el pene, esto se traduce en cuerpos cavernosos mejor llenos, más sensibilidad y una rigidez más estable. Pero el efecto también se nota en otros lugares. Algunos hombres sienten más calor corporal, ligera congestión nasal o enrojecimiento facial. Son señales de que la circulación está más abierta. No es que el tamaño cambie, sino que la calidad del llenado mejora. Cuando el flujo es completo, la respuesta se siente más firme y confiable. Es biología pura: mejor entrada, mejor mantenimiento, mejor sensación. La forma en que se usa la tadalafila influye mucho en lo que el cuerpo experimenta. Cuando se toma de forma puntual, en dosis más altas, el efecto suele sentirse más intenso y evidente. Hay una ventana amplia de respuesta y el cuerpo reacciona con mayor facilidad ante cualquier estímulo. Para algunos hombres, eso se traduce en erecciones más espontáneas y notorias durante ese periodo. En cambio, el uso diario en dosis bajas crea algo diferente: estabilidad. El medicamento mantiene un nivel constante en sangre, sin picos ni caídas bruscas. Muchos hombres describen esta modalidad como sentirse siempre listos, sin ansiedad ni necesidad de calcular momentos. La respuesta no es explosiva, pero sí más confiable y regular. No se trata de cuál es mejor, sino de cuál se adapta más a tu cuerpo, a tu estilo de vida y a tu tranquilidad mental. Cuando la ansiedad baja, la respuesta corporal suele mejorar por sí sola. El cuerpo funciona mejor cuando no se le exige, sino cuando se le acompaña. Todo lo que has entendido hasta ahora tiene un punto clave: la tadalafila es potente, pero debe usarse con conciencia. No es un producto para improvisar ni para copiar dosis de otros. Hay situaciones en las que no debe usarse, especialmente si se toman nitratos, ciertos medicamentos cardíacos o si existen problemas cardiovasculares no evaluados. En esos casos, el riesgo no está en la erección, sino en la presión arterial. Usada correctamente y bajo orientación médica, la tadalafila no fuerza al cuerpo, le permite responder mejor.
Reduce la ansiedad, mejora la confianza y en algunos hombres también ayuda a los síntomas urinarios relacionados con la próstata. Pero nada de esto sustituye una conversación honesta con un profesional. Quiero que te quedes con esta idea. Cuando entiendes lo que ocurre en tu cuerpo, el miedo desaparece. No se trata de depender de una pastilla, sino de usar la ciencia con respeto para recuperar calidad de vida. Informarse también es una forma de cuidarse.